año más tenemos la convivencia de botánico, en la que tan gentilmente doña Beatriz invita a los miembros de la asociación a tener esta tarde normalmente tan maravillosa, tan agradable, tan luminosa y tan propicia a conocernos todos un poquito más. No siempre tenemos esta misma concurrencia de socios como la que tenemos aquí en el Botánico. Aprovechemos la ocasión para conocernos mutuamente. El motivo de la reunión de hoy es una vez más cultural. Se trata de la presentación de un libro, en este caso concreto se titula El mecenazgo de los duques de Montpensier, que me he leído y no he hecho más que terminar de leerlo para decirle a Manolo Rodríguez, al autor, y a doña Beatriz, como cabeza visible de la Fundación de los Infantes de Orleans, que vaya el libro bien escrito, bien ilustrado, qué edición más buena han logrado con el libro. Se centra fundamentalmente en el mecenazgo de los Montpensier, de don Antonio y de doña Luisa Fernanda, en San Telmo y en el Botánico, aunque también menciona actuaciones en Castilleja de la Cuesta, etcétera. Yo te digo, te añado a lo que ya te dije sobre el libro y aprovecho para comunicárselo a todos ustedes, que yo había visto San Telmo varias veces, y no digamos las veces que yo he vivido aquí en el Botánico, pero me has metido de tal forma en lo que es la dinámica de la construcción de todo esto, en la dinámica de la reconstrucción de San Telmo, que no lo dejaba, yo el libro no lo dejaba porque sabiendo cómo sabía muchas de las cosas que allí salen, es que aprendí muchísimas más y sobre todo me he identificado con la dinámica de la edificación y de lo que suponía ese mecenazgo cultural que por tanto, además trataba de sustentar un mecenazgo social y hasta político, ¿no? Sevilla se lo agradeció, Sanlúcar se lo ha agradecido. Nosotros le agradecemos al autor y a la Fundación Infante de Orleans que se dé a conocer, que se divulgue ante quienes puedan estar interesados en conocer todo esto, porque desde luego el empeño se ha logrado. Creo que habéis cubierto todos los objetivos. Se le agradece. Y a ustedes muchas gracias por su asistencia. Yo cojo la palabra casi todos los años por indicación de doña Beatriz, que es la anfitriona, y yo a ella quiero pasarle el micrófono para que se dirija a ustedes, a pesar de sus reticencias en ser muy elocuente, muy prolija hablando. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, muchas gracias a las señoras que vienen siempre tan arregladas, que yo no, parece que soy tonta, pero lo aprecio mucho. Y, no, verás, y la verdad es que hace una tarde bendecida por Dios, porque hace una temperatura maravillosa, y todo eso se agradece. Mi hermana y yo nos invitó el autor a escuchar la tesis de doctorado, y lo hicieron en la Tabacalera, que es un edificio maravilloso, y nos gustó tanto, pero no sé, que salimos de ahí entusiasmadas. Y yo dije, no, nosotros de la Fundación queremos este libro para la Fundación. Y entonces tuve que perseguir a este joven que no es muy echado para adelante y decirle Manuel, cada 5 minutos, mandar un correo, Manuel. Y al final obtuve lo que yo quería, que era tener una bonita edición, porque ha salido muy bonita, muchas gracias. Y que creo que es muy agradable para todo el mundo. El texto se lee fácilmente, no es pesado, y soy feliz. Muchas gracias. Mucho más no voy a decir porque aquí hay eruditos que saben lo que se tiene que decir. Gracias a todos. ¿Con este o con este? Entonces hay que apagarlo porque si no, sale la conversación cruzada. Bueno, buenas tardes a todos y un saludo para los que habéis venido hoy. Uno a las palabras de Beatriz y de Pepe. Y lo que voy a hacer es intentar presentar el libro de Manuel Rodríguez Díaz, que es El mecenazgo de los duques de Montpensier.
Este libro es un acercamiento a la figura de los duques de Montpensier distinto a los que estamos acostumbrados a ver en las librerías. Normalmente la figura del duque de Montpensier, sobre todo, ha sido una figura muy controvertida y muy biografiada, fijándose en su vida, en su trayectoria vital, y en cambio se ha descuidado totalmente lo que era su proyección social, económica, cultural, artística, que tuvo bastante importancia. Fijaros vosotros que en Sevilla, por ejemplo, dos cosas emblemáticas como son el Palacio de San Telmo, donde está hoy la Junta, o el Parque de María Luisa, son creaciones suyas. Me parece que en Sevilla no hay ni siquiera una calle, una avenida que se llame Duque de Montpensier o algo parecido. Ha tenido mala prensa a través de su biografía, el duelo, la conspiración contra su cuñada Isabel II, la intervención, si lo intervino en el atentado de Prim, en fin, todo eso ha movido a que se hagan hasta incluso novelas. Yo recuerdo la primera, la de Benito Pérez Galdós, en los episodios nacionales, La España trágica, y después de esa ha habido muchas novelas, y en el siglo XXI incluso dos historiadores, uno como Ian Gibson y otro como José Calvo Pollato, han escrito novelas sobre este episodio, ¿no? Bueno, pues este libro viene a abrir una vía nueva para estudiar esa proyección de la que hasta ahora hemos estado falto. El libro sigue la senda de otro libro también importante, que es La Sevilla de los Montpensier, que se hizo en 1997 por don Vicente Lleó y don Vicente González Barberán. Precisamente Vicente Lleó fue el director de la tesis de Manuel, es decir, que le marcaba ese camino. El libro fue una presentación de esa Sevilla de Montpensier, de esa proyección en Sevilla de la figura de Montpensier, distinta de la que, ya digo, estamos acostumbrados a ver o leer a través de su biografía. Esto es lo primero que quería decir. Y lo segundo que quería decir es que este es un libro que, como ya se ha dicho, elaborado a partir de los archivos de la Fundación Infantes Duque de Montpensier. No voy a decir el 100%, eso es imposible, por supuesto, pero la mayor parte de su investigación se ha desarrollado en los archivos de la Fundación. Por eso me parece que, robándole protagonismo al autor, yo voy a dividir la presentación, una el archivo y otra el autor, porque me parece que es de derecho presentar el archivo de los archivos de la Fundación por ser un elemento primordial en este libro y que ya ha sido utilizado en muchas otras ocasiones por otros investigadores sobre otros temas que han venido por aquí, o al contrario, el archivo ha participado en eventos exteriores que nos han pedido fondos o fotografía o pintura o lo que sea, y se la ha dado. Una vez ha sido el archivo o la fundación, mejor dicho, y otras veces ha sido la familia Orleán en otros casos, ¿no? Bueno, pues por eso voy primero, que voy a intentar ser breve, a presentar los archivos de la Fundación Infantes Duque de Montpensier. El primero de ellos se encuentra en una torre que habréis pasado todo para venir aquí, bordeando la casa, ¿no? Esa torre tiene una escalinata en rampa. Ahí están los fondos documentales, el archivo documental. Más de 1 millón de documentos habrá ahí, distribuidos en más de 1000 legajos, y que una gran parte de ese fondo corresponde a los del Duque de Montpensier. Yo diría que el 70% es fondos de la época del Duque de Montpensier. Y tener en cuenta que en la época del Duque de Montpensier el Palacio de San Telmo era una especie de disco duro de ese enorme ordenador al que llegaba toda la información a su secretario y a los organizadores de la administración central del palacio. Por lo tanto, allí recababa una información extraordinaria.
El otro archivo es el archivo gráfico. Ese ya está más escondido y no os lo puedo señalar porque está al acceder hacia aquí habréis visto delante la torre esa que yo os digo, dodecagonal, con una rampa. Bien, pues detrás de vosotros se quedan unos garajes. Pues en un rincón, allí está el archivo gráfico, una sala con el archivo gráfico, es decir, planos, mapas, dibujos, todo lo que ya no son documentos escritos, sino gráficos de una forma o de otra. Y todavía queda un tercer archivo, que es el archivo fotográfico, que también está allí, en otra sala acondicionada Profession, ¿no? 15.000 fotografías, más o menos, o incluso más, que ahí se conservan, una gran parte de ellas del siglo XIX, y que es un fondo único en fotografía, en fondos privados, por supuesto, ¿no? Bueno, pues estos son los 3 archivos de la Fundación. Estos archivos tienen una trayectoria porque lo peor que le puede pasar a un archivo es el traslado. Y este archivo sufrió un traslado primero del San Telmo al Palacio de Orleans, aquí en Sanlúcar, cuando a la muerte de los duques, y según el testamento de ellos, el Palacio de San Telmo se quedaba en manos de la Iglesia. Se le donaba a la Iglesia, ¿no? Entonces, el hijo que recibió Sanlúcar se trajo, don Antonio de Orleans, el duque de Galiera, se trajo toda esa documentación aquí. Para que veáis lo que es un traslado de un archivo, el sacarlo de su sitio y volverlo a acomodar, se tardó más de 15 años en adaptarlo al archivo, al espacio que se le dejó en el Palacio de Orleans en Sanlúcar de Barrameda. Allí vivió el archivo perfectamente, pero era un archivo familiar y no tuvo más trascendencia de cara afuera, ¿no? Llegado a 1973 se produce un episodio que va a trastocar bastantes cosas, porque en ese año, en 1973, se vende el Palacio de Orleans, en Sanlúcar. El don Alfonso de Orleans, con más de 85 años que debía de tener en ese momento, viudo, solo, porque aquí en España, porque el único hijo que vivía aquí, Ataulfo, había muerto, y el otro hijo que le quedaba era don Álvaro en Italia, y los hijos de estos, que son los actuales patrones de la fundación, ¿no? En ese momento, imaginaros vosotros un hombre con esa edad y al final de su vida, pues, y que aquí no hay nadie, pues hizo una cosa que le honra, ¿no? Creyendo que aquello se podía perder, pues él prefirió donárselo a don Pablo Atienza, creo que es el marqués de Salvatierra, Parada, que lo cogió para preservarlo y volver a organizarlo, ¿no? Se lo llevó a su finca de Majaloba, me parece que es donde estuvo, y allí, cuando murió el don Alfonso de Orleans, pues allí siguió, ¿no? Afortunadamente para la familia, Giovanna, la esposa de don Álvaro hijo, ¿no?, cayó en la cuenta de que se había hecho una barbaridad, de que ese era la memoria de la familia y debía de volver aquí. Y efectivamente convenció a su suegro, don Álvaro, para que hablara con don Pablo Atienza. Don Pablo Atienza no tuvo ningún inconveniente, reconoció lo que le decían y se lo volvieron a traer. Yo recuerdo hace un año o dos que estuvimos hablando en ella, que me hablaba de que se lo trajo en un camión, ¿eh? Bueno, pues ahora pensad vosotros lo que se hace con eso. Ese archivo, cuando se traslada del Palacio de Orleans aquí, estuvo en un cobertizo allí al fondo, ¿eh? Pues yo me imagino que volvía al mismo cobertizo, porque ahora había que ordenarlo. Y en esto comienza una larga etapa. Y quiero citar en esa etapa a las personas que llevaron la voz cantante en la reorganización. Por un lado, doña Giovanna, por otro lado, don Vicente González Barberán. Y eso en el fondo documental. En el fondo fotográfico fue Gerardo Cur.
Los dos hicieron una labor extraordinaria en cuanto a la ordenación de ese fondo. Pero ninguno de los dos lo terminó. Y ahora aparecemos nosotros, María Dolores Rodríguez Dobla y yo, que nos llama un día don Vicente González Barberán, y que nos pide ayuda, y que nosotros nos presentamos aquí un día de junio, yo recuerdo, creo que era el 2005 por ahí, en torno a esa fecha, y bueno, nos plantea que él está agotado, que aquí queda mucha tarea, que le ayudemos. Nosotros encantados, porque nos pareció una cosa preciosa, y estuvimos aquí un año con él, conviviendo, viendo cómo trabajaba, y al final de aquel curso, en el mes de junio, dijo adiós, se despidió y nos dejó con todo para nosotros, ¿no? La cosa era, yo lo entiendo, ¿no?, la presión que había porque este archivo no se abría. La presión de la universidad, de los equipos investigadores, de todo lo que había. Y la familia que quería, la fundación, a través de o la familia, como queráis vosotros, que quería que se abriera porque la presión era muy grande para ellos, ¿no? Hablamos, yo recuerdo de doña Beatriz, nos dijo a los dos, a María Dolores y a mí, sin prisa, pero sin pausa. Hay que organizar todo esto. Estoy hablando del archivo documental. Hay que organizar todo esto. Hay que dar salida a las peticiones que llegaban continuamente. Me imagino que serían un montón. Y claro, sin una organización. El problema, en este caso, para don Vicente, que había hecho una labor extraordinaria, por supuesto, y hay que reconocérselo, y lo digo por eso, ¿no? Porque no se piense que lo hemos hecho nosotros, sino que lo ha hecho, que una gran parte la hizo él, pero no la finalizó. La cuestión era que don Vicente era alérgico a los ordenadores. Se entiende, con 73, 74 años debía de tener entonces, a él no le había llegado la época de los ordenadores. Y hacer eso como lo estaba haciendo, a mano, ficha a ficha, era imposible. Bueno, pues nosotros, como pudimos, a prisa, empezamos a hacer, sin prisa, porque no queríamos eso, queríamos hacerlo bien, empezamos a organizar todo el archivo, a realizar lo que es necesario en estos tiempos, una base de datos en los ordenadores, que nos permitieran conocer dónde estaban los documentos y facilitárselo a los investigadores que inmediatamente llegaron. Gente que son conocidas como Ricardo Mateo, como Ana Sagrera y otros que no eran conocidos, pero que empezaron a llegar y a ver esos documentos, ¿no? Termino con esta presentación del archivo porque a medida que iban llegando personas al archivo documental nos íbamos dando cuenta que necesitaban también los documentos del archivo gráfico. Y el que presento yo, pues es uno de los más exigentes porque su trabajo, como ya veréis, necesitaba de ese elemento fundamental también del archivo. Recuerdo también a Mercedes Linares, otra persona que en esos momentos estaba trabajando una tesis sobre Balbino Marrón, que incluso se compaginaba con la de Manuel, y que también necesitaba esos documentos. Yo creo que esos documentos del archivo gráfico, no sé si esto me lo podrás decir tú, lo desordenaron cuando hicieron ese libro de Sevilla de los Montpensier. Debieron de venir a saco. Vicente más. Bueno, pues Vicente más. Debieron de venir a saco, a sacar fotografías y hacer un libro maravilloso. La Sevilla de los Montpensier es un libro de referencia hasta ahora. Pero el archivo lo dejaron hecho unos zorros. El archivo gráfico, y nos costó mucho trabajo ordenarlo. Yo en esto recuerdo, por ejemplo, la ayuda siempre de Ramón Ageo, porque no sé cómo él encontraba los planos allí en esa barahunda. Y también recuerdo a otra persona que ya ha fallecido, Pizarro, que hizo por tu encargo un montón de fotografías de esas carpetas, de los planos, de los mapas, todas esas cosas, que luego nos sirvieron a nosotros
para recomponer las carpetas y poder ya hacer un listado de lo que había. Bueno, pues a continuación ya nos pidieron, doña Beatriz, que nos encargáramos de la fotografía. Y con otra cosa igual, porque ya no sé por qué Gerardo Kurz, que otro que ha hecho una labor extraordinaria, impecable, fantástica, pero no había dejado nada escrito. Pues ahí hubo que meterse primero a escanear todas las fotografías, más de 15.000. Tu hijo. Está diciendo, mi hijo, tuvimos que pedir ayuda en este caso a mi hijo que está aquí, ¿no? Y efectivamente nos la dio, porque el trabajo de esto ya no era hacer una base de datos, sino era tener las fotografías escaneadas en un ordenador para que el que quisiera ver la fotografía las viera en el ordenador, no en el álbum, en la carpeta donde se guardaban, ¿no? Y además, como hay fotografías eran fotografías no del siglo pasado, sino del anterior, del 19, se podían perder. Es decir, tenía componentes químicos que con el tiempo se deshacen, ¿no? Entonces, lo inmediato es escanear la fotografía para conservar por lo menos la imagen que tiene en ese momento. Bueno, explico todo esto precisamente por eso, porque quería presentar el archivo, porque sin el archivo estos trabajos no se podían haber hecho. Y ya entro a presentar al autor, que es el que correspondía, por supuesto, pero yo creo que debíamos de hacer las dos cosas. Manuel Rodríguez Díaz es el autor de este libro, Mecenazgo de los Duques de Montpensier, que es su tesis doctoral obtenida en la Universidad de Sevilla, con sobresaliente cum laude por unanimidad, y que ya lo ha dicho Beatriz, una brillante tesis doctoral. Pero podríamos decir otras cosas, porque a mí en principio, cuando él me dijo que quería hacer la tesis sobre este tema, yo pensé para mí, pues aquí en el archivo documental no va a encontrar muchas cosas, la verdad. Ya habíamos más o menos dominado el archivo documental, y un tema con la naturaleza del mecenazgo, diríamos la espiritualidad, la culturalidad, todo eso, en los áridos documentos del archivo, lo veía yo difícil que cogiera sustancia. Reconozco, me equivoqué, no le dije nada, porque no es mi costumbre desanimar a quien inicia un camino, ya se dará cuenta él, pero me equivoqué porque en cuanto vi el primer artículo, que no me acuerdo ahora mismo, que era el del botánico, que era de jardín de aclimatación a recreo orientalista, el botánico de los Duques de Montpensier en San Lucas de Barrameda. Fue el primer trabajo que presentó la revista Goya en 2009. Ahí me di cuenta de cómo estaba trabajando. Meticuloso, exhaustivo, viendo cada detalle, y como el trabajo, se dice que el trabajo del historiador es muy parecido al del inspector de policía. Hay que buscar pruebas, ¿no? Y te fijas en esos detalles que nadie percibe, y vas juntando todo eso y vas formando una teoría sobre lo que ha podido pasar. Pues él iba buscando un dato, un nombre, un tal, y luego traduciéndolo, sacando una hipótesis de trabajo y avanzando. Ese trabajo mayúsculo. Luego es el capítulo último del libro, los que tengan el libro lo pueden ver, porque, como ha dicho antes Pepe, es una gozada. Precisamente los que estamos aquí conocemos estos sitios, esa casa, ver cómo era cuando la hizo el Duque de Montpensier, en la época del Duque de Montpensier, el sitio donde está el archivo, esa torre dodecagonal, el capricho que el Duque, eso debía de ser una noria, era un pozo de sangre. Pues entonces el Duque construye con arco cerradura el tejadito
de esa torre, preciosa, ¿no?, en la fotografía. Después se modificó como un estudio en la época ya en la que don Alfonso de Orleans y doña Beatriz de Sajonia vinieron aquí. Ahí se hizo ella un estudio. Bueno, pues en antes os decía, es un investigador muy exigente, como todos los que vienen, por supuesto, porque vienen a trabajar, a hacer su trabajo, ¿no? Y coincidió además con, ya he citado antes, Mercedes, que son dos casos muy similares, ¿no? Mercedes Linares, que hacía una tesis sobre Balbino Marrón, el arquitecto. Entonces, ellos, en este caso, nos han servido, como otros muchos investigadores que han venido por aquí, para mejorar el archivo, para darnos cuenta de errores que se habían hecho al catalogar un documento, un mapa o lo que sea. En concreto, Mercedes, lo debo de reconocer, que es arquitecta, veía el espacio, es decir, que veía un dibujo que nos parecía cualquier garabato, ¿no? Y era, bueno, no era un garabato, pero no sabíamos a qué podía pertenecer cuando estábamos con el archivo gráfico. Ella comprendía el espacio al que podía corresponder, que podía ser el ala derecha del Palacio de San Telmo, la derecha del Palacio de Sanlúcar, ¿no? Y nos servía, por lo tanto, para reconocer ese dibujo y archivarlo bien. Después de este artículo hizo el siguiente, que fue el de otro que era importante, que era el Salón de las Columnas, y otro más, como fue el de Le Colin y los jardines del Palacio de San Telmo, ¿no? Ya en cada uno de ellos iba construyendo su tesis, que presentó luego ya, me parece fue en el 2014. 2016, efectivamente. Con esto acabo, porque diría muchas más cosas. Diría que ha sido profesor aquí en Sanlúcar, diría que ahora es profesor en Jerez de la Frontera, pero lo que quiero decir, y para terminar, ¿no?, es que lo mejor de este libro es que es de aquí. Es de aquí y hecho por alguien que es de aquí. Que todo es, que respira esto, respira este lugar, respira los documentos que hay ahí, respira a alguien que es de esta tierra, ¿no?, o que vive en esta tierra, y por lo tanto es lo primero que yo quiero destacar. Lo único ajeno en este libro es que la editorial no es de aquí, ya sería redondo, pero es lo único. Es un libro que por la dificultad técnica que tiene, que son las fotografías y todas las ilustraciones que tiene, es muy caro y es muy difícil de paginar y todo, ¿no?, de editar. Entonces se ha buscado una editorial de prestigio que ha hecho un trabajo también estupendo. Pero es lo único que es extraño, que es extraño de aquí. Pero, bueno, no seamos pueblerinos, pero lo importante es resaltar eso. Desde luego yo creo que es el mejor broche de oro este libro que Manuel ha podido hacerle a la Fundación Infantes Duque de Montpensier, porque me parece, como ya habéis dicho los anteriores, ¿no?, que habéis hablado antes que yo, es un libro que nos pone en evidencia toda esa realización del Duque de Montpensier, que estaba oculta por su pasado vital, ¿no?, que es el que ha traído todos los estudios. Y termino ya, porque ya he dicho bastantes cosas y yo lo que quiero es que lo escuchéis y lo veáis. Pero también voy a decir otra cosa, que me da pie el título del libro, El mecenazgo de los Duques de Montpensier. Y en esto me refiero a la Fundación Infantes Duque de Montpensier, o a doña Beatriz, me da igual, personalizo si es necesario, ¿no? Pero lo que sí quiero es deciros, todos los libros que se han presentado, por lo menos desde que yo estoy asistiendo a estos actos, llevan siempre el logotipo de la Fundación Infante Duque de Montpensier. Es decir, que detrás de ese libro
está siempre una persona o una fundación, si queréis que haga, no personalice, que es mecenas. Son mecenas. Es la tataranieta o los tataranietos del duque de Montpensier. De sangre viene. Y desde luego es algo que hay que agradecerle, porque siempre hemos recibido o han recibido, y eso lo he palpado siempre, ¿no?, el apoyo, el ánimo, el empuje para que ese libro salga publicado, y eso es mecenazgo. Con esto ya le doy la palabra a mi yerno, porque es yerno mío, no lo he dicho, pero en fin, parecía mentira que las alabanzas que pudiera decir, es el padre de mis nietas, ¿vale? Y le doy las palabras para que él ya explique esto. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, y lo primero que yo tengo que hacer es agradecer a Pepe Santiago por sus palabras, a la Fundación, a las facilidades que a mí siempre me han dado en el archivo y en la Fundación. Eso no significa que no haya pasado tardes trabajando, que en este sitio tan maravilloso lo que apetecía era darse un paseo. Y pues no, te tenías que meter 3 horas a ver documentos, ¿no? Muchísimas gracias a la Fundación, al archivo, a las palabras que habéis dicho aquí, y mi especial agradecimiento a doña Beatriz de Orleán, a la Fundación Infantes Duques de Montpensier. En el caso de doña Beatriz, yo no sé la cantidad de correos que hemos intercambiado, porque el objetivo era sacar el libro adelante. El objetivo era sacar este libro porque estaban entusiasmadas y era también difícil, porque leí la tesis en el 16 y las editoriales estaban pasando también un momento regular. Había que buscar una coedición entre una editorial y la Fundación. El apoyo, el ánimo siempre de la Fundación y especialmente de doña Beatriz era tremendo. Ya digo, la cantidad de correos que hemos intercambiado y siempre palabras de apoyo, de ánimo, venga. Y finalmente encontramos una editorial, que era la editorial Arco Libros, en Madrid, que era una editorial de prestigio, que se parecía que podía hacer el libro muy bien, en condiciones. El director científico de la serie de arte y de arquitectura era Benito Navarrete. Yo le mandé a la editorial el manuscrito, me contestó a los pocos días, me dijo: este libro hay que publicarlo. Y yo muy contento, evidentemente, pero lo segundo que me dijo es: ahora, esta serie está indexada, es una serie que tiene que pasar por revisión de pares a ciegas y, por tanto, 2 expertos tienen que revisar el manuscrito. Entonces ahí te tiemblan las piernas, ¿no?, evidentemente. El libro fue revisado y los dos autores o los 2 profesores de diferentes universidades españolas dieron su visto bueno, ¿no? Entonces, una cosa interesante del libro, de esta editorial, pues que es una editorial, hombre, que está a la altura, y después yo creo que lo han hecho muy bien. También, aparte de la cantidad de correos que hemos ido intercambiando, pues la cantidad de correos con la editorial, con el editor, las revisiones, las pruebas, es un proceso largo. Me acuerdo cuando Vicente Lleó, en la tesis, me dijo, pues yo había llevado el manuscrito de la tesis, las 500 páginas, era una tesis bonita, habíamos hecho así una encuadernación bonita, y me dijo Vicente Lleó por los pasillos, allí un momento antes de la lectura de la tesis: este libro, Manuel, esto está ya para poner en los escaparates. Yo me retumban las palabras de Vicente Lleó, porque después me llevé 2 años luchando, buscando la editorial, hasta que encontré la editorial. Después, mucho tiempo, las fotografías, las pruebas, la revisión. Ha sido un trabajo intenso, pero siempre he recibido mucho apoyo. El agradecimiento también a María Dolores Rodríguez Doblas y a Manuel Ruiz Carmona, porque trabajar aquí en este archivo es tener a 2 profesores, a 2 historiadores a tu lado, respondiéndote a todo tipo de preguntas.
es tener a dos señores catedráticos a tu lado que te responden a todo y con una gran ecuanimidad, ¿no? Entonces eso sí ha sido muy fácil, ¿no? Largas conversaciones, muchas preguntas, siempre una respuesta, eso lo tengo que agradecer muchísimo, ¿no? Me acuerdo también cuando empecé con el tema de la tesis, María Dolores Rodríguez Doblas, que ellos han sido un poco también mis directores aquí de la investigación, me decía, te tienes que meter con Sanlúcar, el orientalismo, porque esto es único, esto no existe, no se ha hecho nada en ningún sitio. Yo empecé con ese tema, empecé haciendo un estudio de esta finca, empecé haciendo cosas del palacio, viendo, pero claro, yo empecé a darme cuenta que hasta que no me metiera con el Palacio de San Telmo yo no me iba a enterar de nada. Y claro, el Palacio de San Telmo al principio era un ente extraño, enorme, era toda una dificultad, ¿no? Hasta que yo no entrara allí, yo realmente no me iba a enterar de toda la codificación, el protocolo que partía de allí, porque el Palacio de San Telmo de Sevilla era el centro, ¿no? Entonces ya me atreví, me metí con San Telmo y bueno, pues San Telmo y Sanlúcar, ¿no? Fundamentalmente han sido las dos bases de la tesis, ¿no? Con toda la ayuda y con todo el ánimo que quiero sobre todo agradecer, porque es lo primero y es de buen nacido ser agradecido, ¿no? No estaría yo hoy aquí, no estaríamos con este libro si no hubiéramos recibido tanto apoyo de la Fundación, del archivo, de doña Beatriz. Por tanto, mi máximo agradecimiento. Muchas gracias a todos por asistir. El libro, si ustedes lo tienen, tiene una parte introductoria al principio, en la que se presenta a los duques, su política cultural, su actuación, su objetivo de mecenazgo, la historia un poco de los duques, ¿no? Cómo llegan, el exilio forzado, el encajar en un territorio que no es el suyo. La infanta Luisa Fernanda, en cierto modo, sí, pero el duque de Montpensier era el hijo de Luis Felipe de Orleans, en Francia. Viene prácticamente siendo un príncipe de una casa en la que su familia reina en Francia. En el año 46 viene y se casa con la infanta. En el año 48 viene la revolución, el exilio, el dar algunas vueltas por Europa, la instalación en España y en Sevilla, ¿no? Eso es un poco lo que se presenta al principio y después nos centramos ya básicamente en el libro, en el Real Palacio de San Telmo como el centro de toda una corte. No olvidemos que son la familia real en Sevilla, porque así fueron recibidos. No son recibidos como los duques de Montpensier, una familia noble que viene, no. Son recibidos como la familia real o una parte de la familia real que viene a Sevilla a residir y que por tanto hay que preparar la ciudad y por tanto hay que establecer una corte paralela a la madrileña. Y así fue. Y esta parte de la familia real, los duques de Montpensier, buscan otros sitios ducales para el descanso, para el ocio, para pasar otras temporadas, como serán Sanlúcar, como serán Castilleja en Sevilla o Villamanrique, otros lugares, ¿no? Otros sitios ducales, al igual que hacen las familias reales europeas, ¿no? Al final, pues, presentaremos un poco el Palacio de Sanlúcar y la corte sanluqueña de los duques de Montpensier. Por tanto, estamos moviéndonos en 1850 y estamos moviéndonos entre Sevilla y Sanlúcar. Este cuadro de Deodén, que tanto le gusta a la familia y que debió gustar mucho a los propios duques de Montpensier, es un cuadro precioso que retrata a los duques con sus primeros niños en los jardines de San Telmo y precisamente en un lugar, los jardines de San Telmo, la parte posterior del palacio. He centrado la imagen en un detalle, pero se ve la giralda detrás, los jardines, la parte posterior de San Telmo en realidad, ¿no? En el cuadro, porque era un sitio que el duque y los duques de Montpensier se sentían orgullosísimos. Tengan en cuenta, y vamos viendo algunas cosas por la presentación, y en realidad la tienen en el libro, ¿no? Tengan en cuenta que los duques de Montpensier llegan a Sevilla y son unas personalidades absolutamente aceptadas, muy queridas, muy bien recibidas. La giralda toca las campanas cuando llegan, el Palacio Arzobispal los recibe, después se instalan en los Reales Alcázares que pertenecen a la monarquía española, salvas de cañonazos, todas las parroquias de Sevilla tocando las campanas, el recibimiento es tremendo. Los duques debieron sentirse
estupendamente, ¿no? Y eso que venían del exilio y que venían, entre comillas, en un momento difícil, ¿no? Todas las tiendas, las casas comerciales, toda la industria local se vuelca con los duques, se vuelca con esta familia real que viene a Sevilla, y como pueden ver ahí, todos quieren tener en sus membretes, en sus cartas comerciales, el nombre de los duques de Montpensier, sus altezas reales, los serenísimos señores infantes duques de Montpensier, el escudo de los Borbones, el escudo de los Orleans, porque es necesario mostrarlo, porque lo desean. Voy a poner el micrófono bien. Y así es para que ustedes vean un poco cómo se vuelca Sevilla, ¿no? con los duques, y los duques se van a centrar en desarrollar un patronazgo y un mecenazgo con la industria local, con los pintores, con los artistas, con los maestros de obra, con los arquitectos, y fundamentalmente el edificio, ¿no? en el que se van a centrar es en el Palacio de San Telmo. El primer lugar que sirve de acogida a los duques de Montpensier son los Reales Alcázares de Sevilla, donde el duque, que había hecho viajes a Argelia y a Túnez y al Cairo y venía impresionado por ese ambiente romántico y orientalista, pudo hacer su sueño, ¿no? orientalista en los Reales Alcázares. Conoció la Sevilla, ¿no? de las parroquias mudéjares, conoció el Mudéjar, conoció la casa de Dueñas, la casa de Pilato, y se quedó asombrado y maravillado con Sevilla. Y precisamente eso que vio en los Reales Alcázares, en el Palacio de Dueñas, en la casa de Pilatos, lo quiso después hacer aquí en Sanlúcar, y lo veremos ahora. Los Reales Alcázares, como están viendo, sirvió de morada a los duques durante el primer año de estancia en Andalucía y en la ciudad. En estas acuarelas, en estas litografías, pues pueden ver el ambiente romántico, la decoración de arabescos, mudéjar, ¿no? que ya encantaba al duque y que quedó totalmente impresionado. Pero no era un lugar para residir, ¿no? Los duques aspiraban a algo más y necesitaban, por la política que estaban haciendo cultural, por cómo la ciudad los recibía. Aquí tienen un cuadro de Manuel Cabral Bejarano sobre quiénes son los duques, cómo están, qué posición... en qué posición se ubican en la procesión del Corpus de Sevilla, cómo trata la ciudad, ¿no? Cómo trata la sociedad a los duques en ese precioso cuadro de mediados del 19, ¿no? Sirve de carta de presentación para comprender quiénes son los duques, como digo, parte de la familia real en la ciudad de Sevilla. Aquí tienen una acuarela preciosa con San Telmo al fondo, que va a ser el edificio en el que se fijen los duques de Montpensier. Precisamente en los Reales Alcázares de Sevilla, el duque había conocido a un maestro de obras que se llamaba José Gutiérrez, totalmente desconocido para nosotros, pero que era restaurador de arabescos. Estaba restaurando los Reales Alcázares y venía mucha información de la Alhambra, se estaban haciendo estudios. Todo eso sirvió al duque de Montpensier para hacer un máster impresionante, ¿no? en arquitectura, en restauración. Pero ellos se fijaron en el Palacio de San Telmo que tienen aquí, junto a la fábrica de tabacos, a las afueras de Sevilla, en la parte sur de Sevilla, la catedral. Era un edificio enorme, gigantesco, no concluido, un edificio de finales del barroco. La ciudad de Sevilla había respondido a eso de que le quitaran la cabecera de Indias porque se venía a Cádiz, con la construcción de un gran edificio a finales del 17 que iba a servir como colegio de náutica y como universidad de mareantes. Había tenido uso hasta aproximadamente 1846-47, momento en el que queda en desuso. Los duques de Montpensier se fijan en este edificio. ¿Qué mejor lugar para ubicar la residencia, un palacio, la corte, a lo que ellos estaban acostumbrados? Tengamos en cuenta
que Luisa Fernanda era la infanta de España, había nacido, crecido en el Palacio Borbón de Madrid. El duque de Montpensier era el hijo del rey de Francia, había vivido en todos los palacios parisinos y, por tanto, necesitan reubicarse y sentirse a gusto, ¿no? Y crearse un lugar para mostrar una identidad y para construir una imagen españoles, ¿no? Es un edificio inconcluso que va a tasarse por una serie de arquitectos, pero si los duques de Montpensier quieren residir ahí, si los duques de Montpensier quieren residir en este gran edificio, tienen que hacer muchísimas transformaciones. Todo esto lo contamos en el libro y con mucho detalle. Todo el proceso de reforma, de rehabilitación, de conclusión de este edificio que es el Palacio de San Telmo. Igual después contamos todo el palacio, toda la conformación del palacio, del conjunto palaciego de aquí de Sanlúcar. Era un edificio que estaba un tanto destartalado en 1849, cuando los duques lo adquieren. Tenía una serie de construcciones aledañas, digamos, asociadas, que no lo embellecían. Había una fachada sur que no estaba realmente embellecida y terminada, una parte norte que no estaba terminada, faltaba una torre, toda la fachada que daba a la huerta de San Telmo, donde después empezarían a diseñarse y a construirse los jardines, no estaba tampoco terminada, a excepción de la cabecera de la capilla, la Real Capilla, el gran patio del Palacio de San Telmo y toda la crujía principal, ¿no? Esto era básicamente lo que había de San Telmo. El objetivo era ambicioso, porque había que remodelar todo. El edificio fue tasado por el gran arquitecto Balbino Marrón. El edificio había pasado, como era ahora propiedad del Ministerio de Instrucción Pública, y antes de producirse la enajenación y la adquisición por parte de los duques de Montpensier, el edificio había que analizarlo. Y fue analizado como que estaba en buen estado, relativamente en buen estado. Pero no se pueden ustedes imaginar en los estados de obras la cantidad de madera que se cambió, la cantidad de materiales que entraron, todas las fachadas, cómo se rehabilitaron, cómo se restauraron. La primera rehabilitación de San Telmo ocurrió entre el año 49 y el año 53. Y fue dirigida por ese maestro de obras y ese agrimensor que es muy desconocido, pero que se llama José Gutiérrez y que fue importantísimo en la Sevilla del 1830, 40 y 50, porque fue el que lo dirigió todo. Todos los estados de obra los firma él. Evidentemente, él no está solo, tiene un equipo. Hay un pintor que es decorador, que es adornista, que ha sido profesor en Cádiz, en la Escuela de Nobles Artes, que es profesor en Sevilla. El mejor en arquitectura lo coge el duque. El mejor en pintura lo coge el duque. El jardinero lo trae de Francia. Y parece ser que los Le Colin ya han estado trabajando en otras propiedades de la familia Orleans y de los palacios reales franceses. Balbino Marrón, probablemente la personalidad más potente en arquitectura en la época de mediados del 19 en Sevilla, está detrás. No firma ahora nada, pero está detrás. Evidentemente, si en ese momento del 49 al 53, aunque está Gutiérrez, está Lizasoain, está Le Colin y otros muchos, si se hubiera caído, derrumbado una torre, si se hubiera venido abajo la fachada, evidentemente yo creo que el duque hubiera salido corriendo a buscar a Balbino Marrón. Por tanto, Balbino Marrón, en cierto modo, se sabe que está ahí, que está detrás, pero es este el equipo. El equipo es impresionante. José Barradas es un cantero, José María Ríos se dedica a la madera, Antonio Cabral Bejarano se va a encargar de la restauración y de la rehabilitación de la capilla. Hay una serie de pintores de origen francés o de origen italiano que van a venir a pintar cielos rasos, a adornar, a decorar el palacio por dentro. Hay personas encargadas de todo el tema de yeserías, de todo el tema de cornisa, de todo el tema de pintura, talleres en yeso, talleres para el yeso, para ladrillos. Hay una gran parte de San Telmo que no está terminado. Un montón de casas comerciales, de tiendas, de empresas, de industrias locales
que van a trabajar para San Telmo. Los estados de obra son impactantes porque son cientos de trabajadores los que hay en San Telmo en este momento de la gran rehabilitación del edificio. Que se está estableciendo una corte en Sevilla, que es una parte de la familia real y que el edificio no está terminado y hay que darle otro rostro al edificio. Hay documentación, el archivo, si tú buscas, el archivo te agradece. Los estados de obra están ahí, porque el archivo además trae un orden desde el siglo XIX espectacular. Entonces tú puedes ir viendo día a día, semana a semana, qué es lo que está pasando, qué hace Le Colán en los jardines, qué hace José Gutiérrez, qué va haciendo Juan de Lizasoaín, qué hacen todos. Todo puede ir analizándose, solo hay que leer los papeles y los documentos y hay que escucharlos y entonces te dan muchísima información. La portada se limpió entera, la portada se rehabilitó entera, se restauró, se colocó un gran escudo de los escudos de los Orleán, de los Borbón. Fíjense aquí, seguramente no lo pueden ver mucho desde ahí, pero aquí está José Barradas, José Gutiérrez. Todo lo va a firmar ahora al principio este maestro de obras, este agrimensor, que podía trabajar en obras privadas. Y como el duque lo había conocido en los Reales Alcázares, y era una persona que incluso a la reina Isabel II le había llegado noticia de lo bien que trabajaba y lo gran experto que era, pues evidentemente el duque se lo lleva a San Telmo. Es un equipo magistral, contó con los mejores. Esta fotografía, que es de Francisco de Legonieri, una de las primeras fotografías de Andalucía, es una fotografía de la que los duques se sintieron muy orgullosos. Son las traseras del Palacio de San Telmo, esa gran fachada se adornó ahora, se levantó ahora y relacionó el palacio con la huerta, es decir, con los nuevos jardines que se estaban diseñando, lo que después va a ser el gran parque de María Luisa, pero que fueron los jardines de San Telmo. Toda esta torre se limpió, se restauró, estas delanteras también, toda esta fachada se levantó, se colocó esta pérgola corrida con los toldos, se relacionó, se hizo posible la relación entre el primer jardín y el palacio y el edificio. Los diseños para esa fachada son espectaculares. A medio camino entre Marrón, Juan de Lizasoaín, José Gutiérrez, todos intervienen. Ahora posteriormente les voy a ir diciendo cómo es la metodología de trabajo en la casa de Montpensier, tanto en Sanlúcar, en Sevilla, en Castilleja, en los sitios ducales, ¿no?, que tienen los duques, porque hay cosas muy curiosas que te vas dando cuenta cuando vas estando muchas horas delante de los papeles, de los documentos y de los planos y de los alzados. No solamente los planos y los alzados muchas veces son de una única persona. A veces hay intervención de varios artistas y de varios autores. E incluso a veces en alzados de arquitectos se coloca un diseño pictórico de un pintor de los que trabajan en la casa. Y hay un trabajo mano a mano entre arquitectos y decoradores, adornistas, pintores. Esta fotografía es magnífica porque muestra un San Telmo en obras. Era el San Telmo que había acogido ya los duques de Montpensier, que estaban ya residiendo en él, pero todos los interiores estaban siendo transformados, todas las torres estaban siendo remozadas y todo estaba siendo arreglado. Es una fotografía muy temprana del fotógrafo vizconde de Vigier, que era fotógrafo también. Es una fotografía que pertenece a la casa de Segorbe y a la casa de Medinaceli y muestra una de esas torres totalmente andamiada, de ese San Telmo en obras, ese primer San Telmo que se está adecuando a corte. Y esa fotografía, que es un daguerrotipo de las primeras fotografías también que se realizan en Andalucía, es precisamente de un interior de San Telmo de estos primeros tiempos. Es decir, en un San Telmo en obras ya hay ese tipo de interiores cargados de cuadros, de pintura, al estilo
de los palacios reales europeos, ¿eh? Cuando estás con la documentación, pues vas viendo, te sale José Gutiérrez, unos kioscos en San Telmo para las torres, decoración, José Gutiérrez haciendo los croquis, anotando, informando, unos kioscos colgantes que van a ser montados en las torres. Juan de Lizasoaín decorando, diseñando los interiores. Todo esto va apareciendo en la documentación y todo va encajando, todo va casando. Claro, al principio esto no parecía que fuese de los kioscos, al final todo va teniendo una lógica. Unos kioscos en hierro que fueron colocados en todas las torres de San Telmo y que en su interior tenían decoración de chinescos, decoración oriental, y que debieron ser unos lugares como unos miradores para divisar los jardines, divisar el río, divisar la ciudad, y que debieron ser uno de los puntos más pintorescos y exóticos en el primer San Telmo. Esa es la decoración, diferentes versiones. Para todo se le da a los duques diferentes versiones y los duques eligen. Esta sí, esta no, esta nos gusta más, esta es muy exagerada, que se haga más sencillo. Y después, muchas veces los duques quieren tener un diseño de cualquier cosa, de un mueble, de una mesa, quieren tener una habitación, una estancia diseñada, que Lizasoaín pinte, que decore tal, que nos mande, que nos muestre, que nos enseñe. Y los pintores de la casa de Montpensier, que están en este círculo de mecenazgo, de patronazgo, trabajando para la casa de Montpensier y pudiendo desarrollar sus disciplinas a un nivel muy alto, porque están muy bien acogidos en la casa y se les permite pues, que diseñen y que puedan prosperar en sus carreras, pues están diseñando una y otra vez, ¿eh? El Palacio de San Telmo tuvo interiores impresionantes. Todo esto lo detallamos en el libro, ¿no? Y hablamos del primer nivel, del segundo nivel, hablamos de la primera crujía, hablamos del Salón de las Columnas. Les señalo aquí, en este plano del nivel inferior del arquitecto Balbino Marrón, un espacio que fue muy visitado. Es la antecámara, como señalo aquí, la cámara y el salón de corte o salón del trono, porque San Telmo era un real palacio y a San Telmo podían venir los reyes. Y la infanta María Luisa Fernanda y el infante Antonio de Orleán, los duques de Montpensier, son parte de la familia real y usan estos espacios. Hubo en San Telmo un salón del trono con esta denominación y fueron decorados estos espacios en los primeros tiempos. Aquí en la letra B les señalo dónde se sitúan los kioscos de los que les he hablado. También se situaron después en estas torres. Y aquí, en el antiguo dormitorio del Colegio de Náutica de San Telmo, se habilitó uno de los espacios que fueron más emblemáticos del palacio, que fue el Gran Salón de las Columnas. Y después, en la letra D, les señalo en toda esta galería, en toda esta sucesión de habitaciones que conectaban con el jardín, les señalo con la letra D uno de los edificios de los que no se conservan fotografías, probablemente no se hicieron porque era un lugar un poco oscuro y era imposible para la técnica fotográfica de la época, la alcoba del Palo Santo. Tienen que tener en cuenta que todos estos lugares fueron un relicario de tesoros. Fueron un relicario de tesoros, de pinturas del primer nivel. Interiores como este, que ya se los he señalado, con cuadros de todo tipo, con todo tipo de artes suntuarias, de tibores, de cerámicas traídas de todas las partes del mundo. Lo importante fue que muchos de estos muebles, muchas de estas pinturas que eran copias, se les encargaba a los artistas sevillanos, a las casas comerciales sevillanas, que tuvieron muchísimo trabajo y pudieron participar en el alzado, en el levantamiento, en la construcción del edificio. Por tanto, esto no es algo ajeno, que está ajeno a Sevilla. Esto es de Sevilla, igual que aquí el Palacio de San Telmo. Se cuenta con la gente de la ciudad, con los artistas de la ciudad. Se compran los muebles en las tiendas de la ciudad.
todo se encarga en la ciudad. Los cerrajeros son los de la ciudad, las fundiciones de hierro los de la ciudad, todo es lo de la ciudad. Y ese es el verdadero mecenazgo y el verdadero patronazgo de los duques de Montpensier en Andalucía. Los techos se decoraron todos, las paredes se decoraron todas, muchas veces con taraceas de madera. Todas las estancias, Juan de Lizasoaín, que es un personaje fundamental en esta primera parte del palacio, igual que en Sanlúcar, es una persona que está al pie. Tienen una capacidad de trabajo, Gutiérrez, Marrón, Lizasoaín, Le Colán, es impresionante porque firman estados de obra diarios. Es una capacidad de trabajo que impacta, que te da un ejemplo a seguir. Yo cuando he estudiado todo esto me ha sorprendido siempre, ¿no? Cada estancia lleva un croquis, dónde van a ser colocadas, se consulta a los duques tienen que contestar. Todo se hace además conforme a los duques. Y si alguna vez se hace algo que no esté conforme a los duques, ahora después les voy a señalar qué es lo que puede llegar a ocurrir. Efectivamente. El diseño en este alzado de ese salón del trono del primer tiempo del Palacio de San Telmo, con la colocación de dónde debe de ir cada cosa, cada cuadro, cada sillón, cada mesa, cada elemento que va a ir ahí, ¿no? Todo esto lo contamos en el libro con mucho detalle, se puede disfrutar leyendo, porque la verdad es que es un libro que está muy ricamente ilustrado y entonces pues, es muy bonito ir viéndolo, ¿no? Todo por ejemplo, estos muebles del ebanista Cristóbal Cano de Sevilla, que trabaja para los duques, se le encarga, se le da detalle de lo que se quiere, manda los croquis, los dibujos, las acuarelas, se dice que sí, pues se dice lo contrario o se le da otra indicación, ¿no? Todos los interiores fueron evidentemente llenados con las grandes obras de arte que pertenecieron a la colección artística de los Montpensier, ¿no? Algunos cuadros habían pertenecido a Luis Felipe de Orleans, habían estado en la famosa Galería Española del Louvre, otros fueron adquiridos por los duques de Montpensier, otros fueron regalos de la reina, adquiridos por los duques los famosos zurbaranes de Jerez, de la Cartuja de Jerez, el Laoconte del Greco, la Virgen de la Faja de Murillo, la Sagrada Familia de Sebastiano del Piombo, la Virgen de la Faja de Murillo, el famoso Laoconte del Greco, los zurbaranes de Jerez, el cuadro que muestra al duque de Montpensier en su viaje a Grecia, cuadros de Velázquez, de Zurbarán, Luis de Morales. La gran colección artística de los duques de Montpensier pues estaba repartida por los palacios de Sanlúcar y de Sevilla, de San Telmo. El Gran Salón de las Columnas es un lugar, como he dicho antes, emblemático. Es un lugar, saben que San Telmo es la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía. Estos edificios, igual que el Palacio de Sanlúcar, Ayuntamiento de la ciudad, al final han revertido en la ciudad, en la sociedad, ¿eh? Y es muy interesante eso, igual que los jardines de San Telmo han pasado a ser finalmente el parque de la ciudad, ¿no? El parque público de la ciudad. El Salón de las Columnas fue erigido en el antiguo dormitorio del Colegio de Náutica, pero era una galería alargada, con una línea de columnas en medio, era una estancia incómoda. Esto lo diseñó el gran arquitecto Balbino Marrón, trasladando la línea de columnas, creando una galería, una logia de columnas pareadas, y se colocaron techos del Palacio de Vistalegre, se colocaron todas las obras artísticas, los principales muebles, cuadros maravillosos. Fue uno de los salones de representación y uno de los grandes lugares en los que hubo pues, grandísimos eventos, grandísimas ceremonias en el Palacio de San Telmo. Fue diseñado todo. La portada es magnífica, se hicieron 2 grandes estípites con mármoles traídos de todas las partes de Andalucía, con diseños de Balbino Marrón, con diseños de todas las
las casas comerciales, se diseñaron los plafones para la ventilación, las cancelas de hierro, las esculturas que iban a ir en la portada, absolutamente todo. Y curiosamente, la portada parece tan barroca con esos estípites que incluso algunos historiadores ya en el siglo XX, cuando se pierde un poco el rastro de la construcción de estos edificios, de estas estancias, ¿no? Pues incluso pues en el siglo XX, 1950 y 60, pues han llegado a pensar, sin tener evidentemente delante esta fotografía que muestra la construcción, han llegado a pensar pues, que esto podía ser obra de los Figueroa, que fueron de Leonardo de Figueroa, que fueron los maestros, los arquitectos barrocos que levantaron el edificio, ¿no? Y Sancho Corbacho, el historiador, pues pensaba que esto podía ser del 18 en la línea y en la estela. El arquitecto Balbino Marrón funcionó en San Telmo pese a su educación y su formación clasicista, funcionó en San Telmo con todo el código de ideas que tuvieron la familia y la saga de los Figueroa, que funcionaban como arquitectos del barroco, ¿no? Los jardines del Palacio de San Telmo, que fueron levantados en la primera fase, y a todos les sonará el famoso templete neoárabe de la Ría, en estas fotografías de Jean Lauren, el famoso plano de la tasación primero de ver qué terrenos se pueden, ¿no?, usar, la huerta de San Telmo, la huerta de San Diego, el jardín de aclimatación de la ciudad, todo va siendo adquirido por los duques de Montpensier para conformar un gran jardín. La Casa de los Pájaros, en estas fotografías del 1870, muestran un jardín romántico a la inglesa, lleno de vías serpenteantes que van creando un jardín a la inglesa romántico, lleno de vegetación, lleno de árboles, un jardín precioso. Rápidamente les comento, ¿no?, para que comprendan cómo funcionan las cosas en San Telmo, al gran jardinero de los duques, André Le Colin, pues informando al escritor, a la Turi, que es secretario de los duques, pues que el plano que le enviaba de San Telmo, de San Diego, que no había podido añadir él todavía el del jardín de aclimatación, una por falta de tiempo, otra porque necesito saber de Su Alteza Real si él desea que el plano se refleje en forma de jardín, de instrucción o íntegramente jardín de recreo. En el plano, dice el jardinero Le Colin, esto es un documento del 49, en el plano he colocado las grandes piezas de agua en las posiciones que me parece que pueden perjudicar menos. Cuando Su Alteza Real venga podrá comprobar el cuidado que tengo con la propiedad. El plano es en lo que se puede lo más exacto. Yo he verificado varias veces. Así funcionan las cosas en San Telmo y en la metodología de trabajo. Podría ser una carta que envía José Gutiérrez, Marrón, uno de los arquitectos, uno de los pintores, Juan de Lizasoaín. De todo se da detalle, de todo se va presentando bueno, pues toda la evolución que se va llevando a cabo y que se va haciendo. Y de ese gran jardín se parte para conformar un parque público cuando ya en los últimos momentos de los duques la infanta Luisa Fernanda dona parte del jardín a la ciudad de Sevilla y posteriormente la ciudad pues digamos que ubica la exposición del 29 ahí. Lo que quiero decirles con esta fotografía es que evidentemente se aprovechó el jardín de los Montpensier. No hubiera sido posible levantar el parque público y levantar todo el gran parque de la exposición del 29 si el jardín de Le Colin, y en el que intervinieron muchos arquitectos de la casa, pues no se hubiera levantado. Hoy día pues hay algunos de esos todavía estanques, algunas de esas arboledas, algunos de esos riscos, de esas montañas todavía visibles en el trasunto del Parque de María Luisa y se pueden encontrar y se pueden rastrear. De las últimas cosas que se construyeron fue el Costurero de la Reina, que conocen todos, pero fíjense que les pongo esta fotografía para que
no crean que las bandas famosas en Cal y Almagra que caracterizan tanto a nuestro Palacio de Sanlúcar, actual ayuntamiento, tuvo su origen primero en Sevilla. No, este edificio es ya, este pequeño capricho orientalista neoárabe, ya del final del 19 casi. Y todo esto se había ensayado antes aquí, se había ensayado antes en Sanlúcar. Sanlúcar es el lugar en el que probablemente los duques se encontraban más a gusto. La playa, el clima, las fincas que aquí compraron, este lugar del Botánico, que era una finca rica en agua, que servía para construir los jardines del palacio. Aquí los duques se encontraron muy bien y saben de sobra que a partir de que los duques se empeñan en Sanlúcar, esto se convierte en uno de los lugares de veraneo para la burguesía andaluza y para la burguesía sevillana, ¿no? El Palacio de Sanlúcar es una maravilla porque se va haciendo, en realidad en poco tiempo, igual que en poco tiempo se hizo la transformación y la conclusión de San Telmo. Se va haciendo en cierto modo a fuego lento, comprando pequeñas propiedades, pequeñas casas que se van uniendo. Me recuerda a cómo en el siglo XVI se conformó la Casa de Pilatos en Sevilla o la Casa de Dueñas de la Casa de Alba, comprando pequeñas propiedades, pequeñas bodegas, pequeños corrales, pequeñas casas, y de todo eso que se va uniendo sale el palacio. Fundamentalmente, el Palacio de Sanlúcar tiene un núcleo principal, que era la casa del antiguo seminario conciliar, el núcleo segundo en importancia, que es el núcleo de la antigua Casa de los Páez de la Cadena, y todo el ámbito del convento de la Merced. Como les digo, se van comprando pequeñas casas, todo eso lo tienen muy detallado en el libro, y se van conformando unos jardines. Son en realidad tres núcleos diferentes, tres núcleos distintos. ¿Qué es lo que da unidad al palacio? Que todos conocerán y que hoy es el ayuntamiento de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Lo que une esos tres núcleos matrices distintos son las fachadas neoárabes en las que intervinieron todos los arquitectos de los duques, ¿vale? Intervino José Gutiérrez, intervino Balbino Marrón, Juan Talavera, Joaquín Fernández, Baldomero Botella, todos intervienen en la fachada hasta que las terminan. Son las fachadas neoárabes, esa bicromía en cal y almagra que tiene tan característico este edificio, pues es lo que da la unidad. Y los jardines y la vegetación envuelven la arquitectura, creando un edificio único, pionero en Europa. Es muy temprano. En el año 52 ya se empieza a hablar en la documentación de la Casa de Montpensier, ya se empieza a hablar de los primeros arcos árabes y de las primeras cuestiones que se están haciendo en el interior y de todo lo que empieza a hacerse. Es un edificio muy temprano, es un neoárabe muy, muy pionero en Europa y que está poco ponderado, poco valorado en cierto modo, es bastante desconocido. Sanlúcar, como ven, como saben, pues es una maravilla, ¿no? El coto de Doñana, la desembocadura del río Guadalquivir, la gran barranca verde sanluqueña, el Palacio de los Medina Sidonia, el Palacio de los Orleans, se va a ubicar precisamente en el barrio alto, en esa barranca verde, donde también se van a ubicar los jardines, ¿no? Es un sitio que no tiene parangón. Dice Antonio de la Tour, Sanlúcar tenía agradables riberas donde sería fácil construir un gran palacio. Cuando el príncipe buscaba el lugar, todos decían, no sé dónde el infante construirá su palacio, pero yo el mío lo pondría aquí. Esto sale en el libro de la Bahía de Cádiz, del escritor Antonio de la Tour, que era el secretario del duque de Montpensier desde su tierna infancia. Y muestra un poco el entusiasmo que en Sanlúcar en el año 51, 52 hay con el proyecto que se viene encima, que es la construcción de un gran complejo palaciego. No sé dónde el duque pondría el palacio, yo lo pondría aquí, yo lo pondría aquí. Fíjense esta parte de Sanlúcar, esta otra. Hay un entusiasmo en la ciudad porque menudo proyecto se viene encima. La ciudad entera va a colaborar con ese proyecto, va a trabajar ahí. Son cientos de trabajadores, de artistas locales los que van a trabajar.
y también el equipo de San Telmo va a trabajar en el Palacio de Sanlúcar. De todo se da detalle en el libro y se hace el estudio y la evolución de la construcción. Estos dibujos que son aquí en el Botánico, en los pinares del Botánico, las viñas que había, los naranjos, muestran a los duques en un lugar que es Sanlúcar, donde se encuentran estupendamente. Les encanta estar aquí. Y no piensen que van a estar solo 15 o 20 días, no, es que vienen muchos meses. Se establecen durante un tiempo del año aquí y la corte se traslada a Sanlúcar y Sanlúcar recibe una cantidad de visitas de personas importantes y destacadas del mundo europeo, pues muy relevantes, ¿no? Como les digo, en un plano que estuvo puesto en los jardines del palacio, creo que ahora ya no está, que se ha perdido, habría que volver a ponerlo, el sector A, el sector del seminario conciliar, donde se va a ubicar la parte central del palacio, donde va a estar la vida, los despachos del duque, la biblioteca, las estancias principales. El sector B, que es la antigua casa de los Páez de la Cadena, una casa solariega del 17-18. Ahí se va a ubicar en la parte inferior toda la parte de servicio, pero la parte superior sigue siendo para la casa, ¿no? Y el sector C es el sector que posteriormente, al final, se incorpora, que es el sector del antiguo convento de la Merced. Y en la letra D le señalo lo que era la casa portería y el pabellón del cuerpo de guardia. Incluso alguna calle pequeña y demás, pues se cogió, pequeñas propiedades que se compraron. Hay documentación de cada una de la compraventa de todas estas propiedades, porque los duques, y especialmente Antonio de Orleán, en esto era muy celoso. Todo lo que yo adquiero se hace bien, se hacen los documentos de compraventa y todo está. Y eso es mágico, es impresionante. Cuando ya después se adquiere a los Medina Sidonia, primero de manera arrendada, ya después se adquiere una parte de la Merced, y la antigua huerta de la Merced es todo lo que va a servir para ubicar la parte principal de los jardines del palacio. Ya les digo que todo el equipo de San Telmo se trasladaba aquí y muchas veces tenían que venir en vapor a través del río Guadalquivir el señor Lecolán, el señor José Gutiérrez, los arquitectos, Juan de Lizasoaín, y están siempre de aquí para allá y mandando cartas a Sevilla, de Sevilla a Sanlúcar, y la correspondencia en esta época pues es tremenda. Lo que les decía, el ambientalismo que crea el Palacio de Sanlúcar es mágico. Es muy frágil en realidad y eso lo tenemos que comprender todos. En realidad depende de las fachadas y de la vegetación que envuelve, y ese ambientalismo, ese carácter un poco pintoresco, depende de eso. Si el jardín se descuida y si se descuidan las fachadas, ya no hay Palacio de Sanlúcar, porque todo es muy frágil en realidad. Ese carácter blando de los jardines que arropa, ese frescor, eso es fundamental. El palacio es una auténtica maravilla. Tiene fuente, se bebe del gótico mudéjar, del hispanoárabe andaluz, español, de lo que el duque ha visto en Sevilla, pero bebe también de lo que el duque ha visto en Túnez, en Egipto, bebe de las publicaciones, de libros, de carpetas con grabado que están recorriendo Europa, especialmente Francia e Inglaterra, que son lugares por el que el duque pasa habitualmente. Y hay libros hasta el punto de que este libro estaba en la biblioteca de Montpensier, el famoso libro de Plans Elevation Section and Details de Alhambra, de Owen Jones, un libro del 1840-45. Es un libro que está en la biblioteca de Montpensier, que usan todos sus arquitectos y que finalmente el duque en su testamento regala a su último arquitecto, que había sido arquitecto municipal de Sanlúcar y que es Baldomero Botella, y que es realmente el que terminó y el que finalizó el palacio. Por tanto, litografías, dibujos de ese libro, decoraciones de ese libro, sirven para las reales caballerizas, sirven para las fachadas del palacio, sirve para la decoración del Palacio de Sanlúcar.
sirve para decorar los pozos del Botánico y de sus fincas. Fíjense que esta fotografía les puede recordar al Palacio de Sanlúcar, la vegetación, las bandas en Cal y Almagra, esa bicromía. Es la Embajada de Francia en el Cairo, un lugar que había visitado el duque de Montpensier en el año 45. Y esto es algo que se está haciendo casi paralelamente al Palacio de Sanlúcar, quizá unos años antes. Este es el edificio más pintoresco, el Palacio da Pena de Sintra, cerca de Lisboa, de la monarquía portuguesa, donde se mezcla un neorrománico, donde se mezcla un neomanuelino y un neomorisco también. ¿Saben ustedes que hubo comunicación y conexión entre este complejo palaciego y el complejo palaciego sanluqueño? El pintor Juan de Lizasoaín mandó decoraciones, mandó dibujos y mandó croquis al Palacio da Pena. Y los investigadores del Palacio da Pena de Portugal lo habían evidentemente visto y visto la documentación. Y yo en libros y tal pues he visto Juan de Lizasoaín en el Palacio da Pena. Es tremendo, es decir, hay comunicación. El Palacio de Sanlúcar es un complejo absolutamente único y hay que estar muy orgulloso de él y hay que defenderlo y hay que protegerlo. El Real Alcázar, como os digo, de Sevilla, impacta tanto al duque que esa decoración y ese tipo de lugares es el que quiere después recrear aquí, ¿no? El gran arquitecto Balbino Marrón hizo muchísimas acuarelas, muchísimos alzados que muestran no el Palacio de Sanlúcar, pero otros del Palacio de Castilleja que sí se conservan, muchos alzados, muchos de ellos maravillosos, y muestran ese ambientalismo de la fachada. Esto lo quiere el duque, lo pide así. Esto lo pide así, no es que se lo propongan, es que él lo pide por la cultura visual que él tiene, por su educación visual, por su educación estética, por lo que él ha visto, por lo que él ha recorrido, por lo que sabe que se está haciendo en Europa. Uno de los lugares, lo conocerán mucho, es el pabellón del Ángulo. Esto de aquí y esto de aquí, todo es lo mismo. Es el pabellón del Ángulo en el sector de la Merced, del Palacio de Sanlúcar. Es uno de los lugares más bonitos y más destacados del palacio. Era como una gran torre del homenaje que se construyó entre 1850 y tantos y 1860 y tantos, que fue lo primero que se decoró con las bandas bícromas en Cal y Almagra, que proyectó y levantó Balbino Marrón, con todos esos arcos que tienen de herradura, polilobulados, con las almenas. En el interior había un pequeño saloncito que servía para entrar desde los jardines y estaba decorado con tapetes y con alfombras y con mobiliario de tipo árabe. Es uno de los lugares pues, más bonitos del palacio. Y lo que les decía antes, ¿cómo es la metodología de trabajo? Y ya en cierto modo pues voy terminando, que tampoco les quiero, todo está en el libro. Los arquitectos levantan planos, levantan alzados, y el duque de Montpensier encarga que sea o Lizasoaín o el famoso Joaquín Domínguez Becker, los grandes pintores del 19 en Sevilla, muy conocidos, que hagan pequeños dibujos que se van a colocar en los planos del arquitecto para que los duques puedan visualizar y para que los operarios y los maestros de obra puedan llevar a cabo y puedan construir el sueño orientalista del duque de Montpensier, el sueño neoárabe. Es una cosa curiosísima y que evidentemente al principio no te das cuenta. Es cuando lees, cuando te das cuenta de que, mira, Joaquín Domínguez Becker está haciendo unos pequeños dibujos que está numerando, que llevan numeración, como aparece ahí, que el 1 es esto, que el 2 es esto, que el 10 es este, y ahí están colocados y salen en los planos. La documentación se casa con la planimetría, con los alzados, con la documentación gráfica y todo encaja, aunque a veces tiene mucho trabajo. El tema de las fachadas trajo muchísima cola en el Palacio de Sanlúcar. Ya les digo que todos los grandes arquitectos fueron colaborando y fueron pasando y fueron terminando.
Hay una introducción, hay una serie de cuestiones que se dicen y viene a continuación. En lugar de enviar el plano, le dice Rafael Esquivel a Francisco Romero, en lugar de enviar el plano general de la fachada del parque, del Palacio de Sanlúcar, viene solo una parte de ella, mala, incompleta, que ni siquiera viene indicado el escudo que debe llevar en la parte superior, ni tampoco los arabescos en las ventanas del piso principal, que tienen, por el contrario, encima una especie de desadornos, tuertos y mal puestos. Veo que tampoco usted se ha fijado mucho en las instrucciones que se dieron, porque si así fuese, no habría dejado que el arquitecto hubiese seguido el fajeado de la fachada del parque hasta no estar aprobado el plano general. Yo creo que aquí nadie sabía dónde. Esto supuso la destitución de un arquitecto en la casa de Montpensier, que fue el arquitecto Juan Talavera. El listón lo había puesto Balbino Marrón con su capacidad de trabajo muy alto. Juan Talavera, que es un arquitecto maravilloso, que en Sevilla hay muchas cosas de él y son estupendas, trabajó muy bien, hizo muchas cuestiones de interiores, de decoración de interiores, de diseño de interiores en San Telmo, aquí en Sanlúcar, pero esto le costó el puesto. Y se contrató a otro arquitecto que es muy conocido en Sevilla porque hizo muchísimas casas en la época, por ejemplo la Casa de las Sirenas de la Alameda de Hércules, el famoso arquitecto Joaquín Domínguez Ayarragaray, que tuvo la misma capacidad de trabajo que Balbino Marrón. Es increíble la cantidad de proyectos, cómo trabajaron y lo bien que trabajaron y siempre a una altura, una honestidad. Yo es que cuando lo he visto y lo he seguido, pues evidentemente me emociono. Simplemente terminando, el ambientalismo y la maravilla de las fachadas del Palacio de Sanlúcar, que como les digo, es algo que es frágil, que depende del estado y de conservación y demás, y que es muy necesario tener en cuenta. El apeadero en el que trabajó este arquitecto que vino después de Talavera, Joaquín Fernández, el famoso apeadero y vestíbulo del Palacio de Sanlúcar, un palacio que está en conexión con el neoárabe europeo y que tiene muchas veces más conexión con el neoárabe británico y francés que con el hispano-musulmán que puede haber aquí en Andalucía. Todo el ambiente en caballerizas, en palacios, en algunas casitas que se hicieron aquí en la finca del Botánico, todo siempre en este mismo estilo, porque este estilo al duque le encantaba y aquí venía a relajarse, a disfrutar, y aquí hizo, pues, construyó su sueño, ¿no? Los interiores con las famosas fotografías de Díaz Duarte hacia 1880, la famosa galería del jardín de Sanlúcar, muy evocadoras estas fotografías, la famosa biblioteca egipcia del duque de Montpensier, con todo el mobiliario, toda la decoración, se ven en esas vitrinas los libros y se ven los álbumes, ¿eh? Fíjense en los cortinajes, la cerámica, es una fotografía magnífica, evocadora, de un fotógrafo sanluqueño que trabajó en Sanlúcar a finales del 19. El interior del palacio, con las cerámicas que se compraban en la casa Davis de Tánger, el mobiliario, la cerámica, los tapetes, las alfombras. El ambientalismo del jardín es lo que hace envolver de verde y de frescor el palacio de veraneo y el complejo palaciego de Sanlúcar. El detalle en los arcos, en la fachada, fue magnífico gracias a los operarios que hubo y la dirección que hubo tan magnífica. El duque siempre, además, detrás, controlando todo, aunque estuviera fuera, siempre estaba ahí. Y la evocadora visión desde las caballerizas de los duques en la calle Baños, de lo que es el palacio al fondo y de lo que era ese pabellón del ángulo, que debió tener una imagen de Doñana y del mar y de la desembocadura
del Guadalquivir impresionante. Hace poco estuve por ahí arriba y estuve también en Medina Sidonia y se veía el mar, el oleaje. La imagen era totalmente impactante y es que Sanlúcar es increíble, ¿no? El mar, la desembocadura, el oleaje, los barcos, el coto de Doñana verde al fondo, esa es la imagen que se veía desde estos lugares. Muchísimas gracias por su atención y mi agradecimiento de nuevo a la Fundación, al Archivo, a doña Beatriz de Orleán, porque esto ha sido posible gracias a las facilidades que a mí siempre me han dado y a las palabras de ánimo y de apoyo siempre en mi familia, que siempre han sido palabras de apoyo, de sigue, qué bonito, qué maravilla, mi familia de todos los lados, animándome siempre y siempre estando en mis cosas y demás, y el apoyo de aquí, de la Fundación y de la Casa, pues es fundamental para que salir adelante esta coedición y este libro que es tan bonito y que es un poco producto de todos, producto de todos. Muchísimas gracias. Buenas noches.